Senadora Morandini tiene la palabra. Gracias, señor presidente. La verdad que es muy difícil comenzar y sustraerse a todo lo que uno ha escuchado. Y la verdad que voy a tratar de ir respondiendo porque a mí, senadora por La Pampa, yo no quiero vivir en un país dividido. Quiero vivir en un país donde todos los que pensamos de manera diferente vivamos bajo el mismo, con los mismos derechos, porque un país partido, un país dividido, es inviable. Lo que creo que hay una ofuscación democrática, que la democracia no quiere decir para todos lo mismo, porque hemos escuchado a lo largo de todo este, como sí, debate con las bancas del oficialismo vacías, decirnos cómo tenemos que hablar, si tenemos que usar metáforas, si tenemos que hablar de manera poética o no. Es decir, y la verdad que con 30 años de democracia y con un gobierno que ha hecho de los derechos humanos su bandera política, entonces me parece que no es que vivimos en países diferentes, sino que interpretamos la democracia de manera diferente y no hay que ir más allá de lo que da la Constitución, que es la que consagra derechos, y los gobernantes lo que tienen que hacer es garantizar esos derechos que están consagrados. No es el gobernante buenito que distribuye derechos. Entonces me parece que algún día vamos a tener que dar un debate serio para que el idioma sea el mismo, porque si no vamos a ir viviendo en países diferentes, como dice la senadora, parece que vivimos en países distintos. Como yo quiero vivir en un país que nos unifique algo, también creo que la ciencia unifica, y voy a tomar una expresión de un científico cordobés de los homenajeados, homenajeado por un descubrimiento que ha hecho y que agradece al CONICET, agradece a la escuela, a la universidad pública, que ha hecho un invento, ha descubierto un invento que va a facilitar por lo menos esta lucha de poder encontrar la lucha contra lo que es el cáncer. Y él reflexionaba y decía que cuando vio que cuando la información sobre el descubrimiento del equipo que él dirige aparecía él lo dijo textual, en los diarios de la oposición y los diarios del oficialismo, la misma noticia, él dijo, creo que lo que puede unificar a nuestro país es la ciencia. De modo que yo también quiero vivir en ese país donde no haya dueños, es decir, que nos podamos reconocer en esos científicos, como decía la senadora por Río Negro. Entonces, como de ciencia se trata, recordaba que Einstein decía que es una locura hacer las cosas de la misma forma una y otra vez y esperar los mismos resultados. Y la verdad que este es el último presupuesto de este gobierno. Y es melancólico, porque lo que uno ha visto que se han seguido haciendo la misma matriz de subestimación del gasto, de subestimación de la inflación, de subestimación del tipo de cambio, se subestima los ingresos y se sobredimensiona el crecimiento. Y esto ha sido la misma matriz que año a año pareciera ser que se ha ido perfeccionando. Se siguió haciendo las cosas de la misma manera, como dice Einstein, que era una locura, pretendiendo tener diferentes resultados. Y hay una relación directa entre el tiempo que se le concede al tratamiento del presupuesto. ¿Por qué este año, que es el último, si uno mira hacia atrás, es el que se le ha dado menos tiempo a este Congreso en su tratamiento? Entonces eso también es una confesión del desprecio que se tiene al Parlamento, a no ser que también sea una confesión
de lo que se piensa de que tiene que hacer el Parlamento, que es bendecir las políticas del Ejecutivo y que nosotros estamos pintados, porque el estar pintado es también lo que ha salido en cada uno de los discursos en el sentido de contestarnos más a nosotros que no, es decir, hacer una defensa o manifestar lo que tenemos que manifestar acá, que es un diálogo institucional. También decía... yo decía esto que decía Einstein, que era una locura hacer siempre de la misma manera y esperar otros resultados, a riesgo de que después se me descalifique por tener un tono espiritual, pero también es cierto que aquellos que conocen bien el alma de las personas dicen que no hay que asociarse a la mentira para no enfermarse. Y no estoy hablando de enfermedad personal, estoy hablando de la salud del país, de la salud de la nación. Entonces, cuando venimos a rechazar este presupuesto, no estamos rechazando políticas que ni siquiera hemos podido debatir porque no se nos ha dado tiempo. Venimos a rechazar una ficción, venimos a rechazar esta matriz que subestima y que sobreestima el crecimiento. Venimos a rechazar esta ficción de presupuesto. Y para seguir con Einstein, también decía que el secreto de la creatividad es saber esconder las fuentes. Y esto, si hay algo que este presupuesto no tiene, es creatividad, porque clarito, esto que estoy diciendo, voy a aburrirlos con números para contraponer lo que me hace llegar a la conclusión de que es una ficción que se sostiene con una enorme propaganda. Porque si no, yo necesitaría que me expliquen cuál es el sentido de que se aumente en la manera exponencial. 3.278% creció el gasto en la publicidad oficial nada más que en estos 12 años. ¿Qué ha pasado todo este tiempo? Se le solicitaba al Congreso un monto 70% menor al que después se ejecuta. Todos los años se vota una autorización al jefe de gabinete para que discrecionalmente, sin que pase por este Congreso, haga transferencias de partidas y montos que van al doble de lo que inicialmente se solicita como publicidad oficial. Lo que permite en la publicidad oficial este año el gasto estará cerca de 1.600 a 1.700 millones. Si se confunde prensa con propaganda, información con propaganda, tenemos un gasto de la publicidad como propaganda y no para garantizar la información como derecho. Y esto es claro cuando hablamos de fútbol para todos. No hay información oficial de cómo se ejecutan los cuantiosos fondos en el fútbol para todos, más allá de lo establecido en el punto 3 de los considerandos del contrato que se firmó con la AFA en el 2009, donde se dice, comillas, leo, requiere también un fuerte compromiso para instalar un sistema de administración que otorgue transparencia y facilite los controles institucionales. Nada de esto hay en relación a la publicidad oficial. Nada sabemos sobre automovilismo para todos. Nada sabemos de los gastos que se hacen en Radio y Televisión Argentina, en Telam, en Educa, en Aerolíneas Argentinas, en el Banco Nación, en AFIP, en PAMI, AISA, en ARSA. Estoy hablando de la propaganda oficial, estoy hablando de la publicidad utilizada como propaganda. De modo que hay una relación directa entre esta matriz de ficción que se sostiene con todo este gasto de una publicidad oficial que a veces supera en propaganda los gastos que se destinan para combatir las adicciones a la droga. Este mismo Senado tiene también asignado casi 500 millones de pesos para propaganda. ¿Qué propaganda necesita este Senado? Es decir, para no volver a insistir al punto inicial de cada uno de nuestros pedidos en relación a que usted esté presidiendo la sesión. Quiero también
estos millones de millones en propaganda oficial lo que desnudan son las prioridades, porque si el presupuesto tiene que ser un mapa, una guía de cuáles son las prioridades de un gobierno, está claro que gasta 10 o 20 veces más dinero del que destina a la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la lucha contra el narcotráfico, al que solo se le asigna 279 millones. Para no hablar de la propaganda en lo que es el Centro Cultural Néstor Kirchner, que lleva gastado cerca de 3.000 millones. Y uno tendría que preguntar por qué semejante derroche de dineros públicos para fomentar propaganda gubernamental, no para todas las obras que se mencionan y se analizan cuando queda claramente que es una prioridad. Me gustaría ya no aseverar un poco en función de cómo se ha dado el tono de este como sí de un debate. A mí me gustaría que se me explique por qué se le otorga a 17.000 millones de pesos, lo redondeo, al Estado Mayor General del Ejército, mucho más que se le otorga a la Armada, mucho más que se le otorga a la Fuerza Aérea, es decir, que las otras dos fuerzas no llegan a tener el mismo presupuesto que tiene el Ejército de Milani. También me gustaría saber qué significa, si el presupuesto es un mapa de las prioridades de un gobierno, que la inteligencia para el ministerio del general Milani sea de 836 millones, pero de esto solo el 68% están bajo pie del general Milani en la jefatura de inteligencia. Y para decir algo en relación a todo lo que se nos ha enrostrado como las grandes conquistas de este gobierno, de las obras y las obras y las obras, me gustaría tomar lo que prepararon dos diputados de UNEM en relación a las obras de este presupuesto del 2015, que promete una gran cantidad de obras para el próximo año, pero destina un monto insignificante para su ejecución. Entonces va a dejar el resto de la financiación a futuros gobiernos. Por lo tanto, limita un margen de acción. De los 762 obras previstas que implicarán más de un ejercicio, 275 asignan para el próximo año tan solo un 1% del costo total de la obra, o menos. Esto equivale a destinar 273 millones para estos proyectos y dejar un remanente superior a los 80.000 millones. Entonces, es decir, ¿dónde está la responsabilidad? ¿Dónde está que tendría que ser el último presupuesto? Venga el gobierno que venga, pero no, es decir, frente a esto, ¿qué respuestas se dan? De modo tenemos que algunos proyectos, hay 25 proyectos que tienen previsto iniciarse con tan solo 10.000 pesos. Estos últimos proyectos asignan 250.000 pesos para el 2015 y comprometen para los próximos gobiernos recursos de 3.900 millones de pesos. Y como ya se ha mencionado cada uno de los representantes de las provincias, como ha hecho la senadora por mi provincia, vale como muestra de botón casi ridícula lo que se le va a otorgar a la cárcel federal, el sistema penitenciario en Córdoba, de 500.000 pesos, que ni siquiera sirve para comprar el lugar donde se va a levantar la cárcel. De modo que a mí me encantaría que pudiéramos en serio venir a aprobar proyectos, políticas y tener una guía y no esta matriz que se ha ido repitiendo y que esta última sesión, en el sentido del último presupuesto de este gobierno, se ha convertido en la prueba más elocuente de que no vinimos a hablar de cuál es el mapa de un gobierno, sino cómo ha sido la matriz de ficción a lo largo de todos estos años, de cómo se mintió, se dibujó y que ha quedado de manera, claramente expuesta. Yo sé que es molesto
a veces escuchar cosas que no son agradables, pero no se trata de descalificar personalmente para fortalecer los argumentos. Sigo insistiendo, vivimos en una democracia. Los senadores que pertenecemos circunstancialmente hoy configuramos una oposición y un oficialismo, una mayoría y una minoría. Esto es circunstancial, puede cambiarse, no da derechos, somos todos iguales, de modo que nadie tiene que estar haciendo de patrullaje ideológico, controlando o no cómo hablamos o cómo no hablamos, porque nosotros también estamos legitimados por el voto popular, no hemos llegado aquí por un aviso clasificado de los diarios.